Noches, buenas tardes, somos Jason, Héctor y Dionisio, estudiantes de Ciencias Políticas de la UNAD. A través de este análisis examinaremos el desarrollo histórico actual del Estado, el poder y la democracia en Colombia, integrando perspectivas teóricas fundamentales de la ciencia política. Como futuros politólogos, creemos que entender la evolución de estas categorías en nuestro contexto nos permite no solo descubrir y describir la realidad, sino también proponer transformaciones para el futuro. Comencemos. Max Weber conceptualizó el Estado colombiano como aquella institución que detenta el monopolio legítimo de la violencia en un territorio determinado. Sin embargo, en Colombia históricamente ese monopolio ha sido incompleto, fragmentado o disputado. Bueno, desde la independencia, Colombia mostró grandes dificultades en la construcción estatal, no solo por su geografía montañosa y aislada, como señaló Fernando González, sino también por la resistencia de élites regionales al control central. A lo largo del siglo XIX, el conflicto entre federalismo y centralismo reflejó la incapacidad del Estado para consolidar su legitimidad y cohesión nacional. La Constitución de 1991 redefinió el Estado colombiano como un Estado social de derechos, buscando integrar pluralismo, participación y derechos fundamentales. No obstante, como sostuvo Bonaventura de Sousa, en muchos contextos del sur global, incluida Colombia, existe un Estado inacabado, donde los principios constitucionales coexisten con prácticas de exclusión, informalidad y violencia. Desde nuestra óptica como futuros politólogos, el Estado colombiano enfrenta un desafío de pasar de un Estado legal a un Estado real, como señala Guillermo Bodanel, en donde las normas y derechos sean efectivamente garantizados para toda la población y no solamente para sectores privilegiados. En este caso le voy a comentar o les voy a hablar sobre el tema del poder en Colombia. Antes de eso vamos a comenzar a definir la palabra poder. Primero comencemos a reconocer a unos autores que han aportado al concepto. Primero tenemos a Norberto Bobbio, pues la define como la capacidad de imponer esa voluntad propia sobre otro. Y en segundo lugar tenemos a Giovanni Sartori, pues dice que donde hay poder sin control, hay siempre riesgo de corrupción. En ese caso, como ya conocemos el concepto de poder, nos centraremos en Colombia. Pues ¿qué pasa en Colombia? La concentración y corrupción siempre han sido unos elementos que han marcado pues desde la historia, pues desde ese siglo XIX. Ese poder político siempre estuvo controlado de élites tradicionales, pues ellos que hacían, ellos controlaban tanto los recursos económicos como los cargos públicos. Y durante el Frente Nacional, pues como lo señala Daniel Cabo, se institucionalizó una exclusión política que invisibilizó amplios sectores, sembrando condiciones, la aparición de conflictos armados. Lo otro es que Guillermo Donel nos habla de un concepto que es el Estado dual, pues dice que en ese caso coexisten territorios plenamente estatales y territorios sometidos a poderes fácticos, en ese caso en Colombia. Actores armados ilegales, élites tradicionales y redes clientelistas ejercen poderes paralelos que erosionan la legitimidad del Estado. Y en ese caso, pues como futuros politólogos, comprendemos que democratizar el poder en Colombia
y no solo implica cambiar las reglas, sino transformar las relaciones reales y dominación, exclusión y violencia que perviven en muchas regiones o en diferentes puntos del país. En ese caso, el poder por su parte sigue atravesando por dinámicas de exclusión, captura de lo público por los intereses privados y poderes ilegales que socavan la soberanía estatal. Robert Dahl define la democracia como un sistema que garantiza participación efectiva, igualdad de voto e inclusión de alternativas competitivas. No obstante, Colombia ha enfrentado serias limitaciones para materializar este ideal democrático, aunque el país ha celebrado elecciones regulares, como señala Jorge Orlando Melo, estas han estado históricamente marcadas por el clientelismo, exclusión y violencia política desde los años 50 o antes. La democracia formal se instauró en muchos momentos sin lograr una verdadera inclusión sustantiva. Siguiendo a Guillermo O'Donnell, podemos describir la democracia colombiana como una democracia delegativa, donde la ciudadanía vota, pero tiene escasa capacidad de controlar efectivamente a sus gobernantes. Además, la persistente violencia contra líderes sociales, como señala María Teresa Ronderos, demuestra los limitantes de la apertura democrática en zonas rurales. Desde nuestra mirada, como futuros politólogos, fortalecer la democracia en Colombia requiere superar el formalismo electoral, construir ciudadanía activa y democratizar realmente el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente a través de los años hemos visto que realmente la democracia es de muy pocos, y así la gente tenga el derecho al voto, realmente la política la manejan en diferentes departamentos algunos sectores o algunas familias que tienen mucho poder, y eso lo hemos visto desde la época del Bogotazo. Bueno, pues para poder concluir, definimos que el Estado colombiano, si bien ha avanzado formalmente hacia un modelo de derechos y participación, enfrenta enormes desafíos para garantizar presencia, efectividad y legitimidad en todo el territorio. La democracia, aunque consolidada en letra de la ley y realmente de la Carta Magna, vemos que determina plenamente la vida cotidiana de los ciudadanos en la Constitución, especialmente en los sectores históricamente excluidos. Como futuros politólogos creemos